Evangelio de Lucas, capítulo 19. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Lucas 19, versículo 1 en adelante. Y cuando usted lo haya encontrado, me da un fuerte amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, esta tarde te pedimos que tú nos hables, que despejes nuestra mente, Dios, y que podamos recibir esta palabra. Danos la capacidad, Dios, de transmitirla. Danos la potencia, Dios, para transmitirla. Danos la fuerza espiritual, Dios, para transmitirla y para recibirla, para creerla y para ponerla en práctica, Señor. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de este día, del primer servicio, nos hablaba acerca de Jesús desarrollando y llevando adelante el ministerio, no encerrado en unas paredes, sino el Jesús que caminaba por las aldeas, recorría ciudades, recorría pueblos, y en ese caminar de Jesús, las personas que se encontraban con Jesucristo eran beneficiadas de la gloria de Dios. Eran personas que al encontrarse con Jesús pudieron encontrarle un sentido, una dirección a la vida. Hemos de leer los evangelios y darnos cuenta que la mayoría de milagros de Jesús, las palabras de Jesús, las sanidades, las restauraciones, las liberaciones, fueron hechas en las calles, fueron hechos en los pueblos, fueron hechas en las aldeas. Allí donde hay una necesidad, ahí estaba Jesús. Una de las cosas que nosotros como iglesia hemos de entender, y debe de ser iglesia, hermanos, lo que nos mueve a trabajar es a entender de que Dios nos ha llamado a trabajar para restaurar la vida del ser humano. No es estando en la iglesia como podemos alcanzar la vida de aquellos que están lejos del Señor. Es estando allí donde ellos están. Es nosotros yendo donde ellos están. Muchos quisiéramos traer a los necesitados, a los enfermos, a la casa de Dios, pero es difícil hacerlo. Mas sin embargo somos nosotros, los servidores, las personas que nos hemos encontrado con el Cristo resucitado, los que debemos de ir donde está la necesidad. La iglesia debe de ser una iglesia llena del poder de Dios, sin tenerle temor ni miedo a las circunstancias que nos rodean. Cuántas cosas difíciles, cuántas noticias de muerte suceden a diario en este país. Mas sin embargo, esta iglesia debe de ser una iglesia que continúe el ministerio de Jesús. El versículo 1 dice: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Es decir, Jesús llegó a una ciudad y comenzó a pasar por las calles, por los pueblos, de casa en casa, donde iba Jesús. Las personas que lo recibían, las personas que escuchaban, las personas que creían y se acercaban a Él, eran beneficiadas de la gloria del Señor. Jesús jamás se le escondió a nadie. Jesús jamás, a pesar de saber de que ya había una sentencia de muerte, Jesús jamás se escondió de nadie. Jesús no le tuvo miedo a los humanos.
Jesús no se le escondió, Jesús no tuvo temor. Jesús fue un hombre que fue fiel a su llamado hasta la muerte. Y quiera Dios poder encontrar hombres y mujeres de esa capacidad en esta iglesia. Hombres y mujeres fiel al llamado, que vayan donde Dios está, que esté donde Dios esté, que hagan lo que Dios le dice que debe de hacer. En esta iglesia Dios nos ha llamado a trabajar en lugares difíciles. No trabajamos en lugares de gente poderosa. No estamos allá donde las estadísticas de delincuencia bajan, porque hay lugares en este país donde las estadísticas de robo, de asesinato, de extorsión, pues disminuyen. Dios nos ha colocado y nos ha llamado a trabajar en lugares difíciles y complicados. Muchos de ustedes trabajan en la obra de Dios en contextos de violencia. ¿Cuántos de los jóvenes de esta iglesia están predicando la palabra y van a lugares donde incluso han sido amenazados, pero siguen estando allí porque son jóvenes comprometidos con la obra del Señor? Yo tengo la oportunidad de predicar en Cusca y estamos haciendo el centro de predicación en Las Margaritas. Muchos de los jóvenes líderes son de sectores contrarios a la pandilla que domina ese lugar. Pero sabe que esos jóvenes jamás me han dicho a mí: hoy no voy a ir al centro de predicación porque tengo temor. Al contrario, son jóvenes que me insisten que lo lleve. Son jóvenes que me dicen: yo quiero ir, pastor, con usted a predicar la palabra a ese lugar. Sabiendo que su vida corre peligro, ellos quieren serle fiel al llamado de Dios, porque se han encontrado con el Dios verdadero, no con una religión. Lo que cambió la vida de estos jóvenes, como la vida de otros jóvenes y como la vida de otros hombres y mujeres de este lugar, de esta iglesia, es que no se encontraron en las calles con un religioso, no se encontraron con una religión, no se encontraron con una iglesia, se encontraron con Jesucristo recorriendo las aldeas, diciéndole: ven, quiero tener un encuentro contigo. Y al tener esa experiencia de Dios y con Dios, sus vidas fueron distintas. ¿Qué nos motiva a nosotros como iglesia a estar e ir a esos lugares difíciles? No nos motiva una iglesia, no nos motiva una religión, nos motiva al Cristo, al Dios que nos salió en el encuentro cuando estábamos tirados allí en las calles. Allí cuando vagábamos sin rumbo, sin dirección, allí no tuvimos una experiencia con una iglesia. No, hermanos, no es el renuevo en un principio, es el Dios que estaba en el renuevo. No es con un ministerio específico. Nosotros vamos a cada lugar cada 15 días en Noche de Buenas Nuevas, pero no somos nosotros los servidores. Es el Dios que acompaña a los servidores, lo que transforma la vida del ser humano. Lo único que cambia la vida del hombre es Cristo Jesús. Y lo que vamos a ver acá es a un hombre marginado, despreciado, un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Era una persona en términos materiales muy rico, poderoso, pudiéramos decir, pero era una persona despreciada, era una persona marginada, era una persona que no podía, en la mentalidad de aquellos hombres, tener un cambio en su vida, ni mucho menos tener una experiencia de Dios. ¿Cuántas personas han pensado eso de su vida y de mi vida? ¿Cuántos al ver el pasado, al ver todavía parte en el presente de ese pasado, siguen señalando y marginando tu vida? Siguen diciéndote: tú no mereces recibir a Jesús en tu casa. Tú no mereces tener una reunión en tu casa. Muchas personas. Dios les ha hablado y le ha dicho: yo quiero que tú me prestes tu casa. Yo quiero que tú des tu casa para que la palabra de Dios se predique. Y muchos le han dicho al Señor no. No porque no tengan el deseo,
Y no porque no sientan el llamado, más bien es porque no se consideran dignos y no se consideran unas personas capaces de poder tener un lugar donde la presencia y la palabra de Dios se predique. Muchas personas le dicen no a Dios, o cuántos le dicen al Señor: Señor, yo no voy a predicar porque yo no soy digno. Y viven en esa mentalidad y nunca hacen algo para servirle a Dios. En esta iglesia, hermanos, no buscamos miembros. En esta iglesia buscamos guerreros. Hombres que vayan y prediquen el evangelio. No importa el lugar que vayan. No importa el lugar que les toque ir. Personas que digan: yo quiero servirle a Dios porque Dios me ha llamado. Yo voy a ir donde usted me envíe. Donde Dios me diga que vaya, allí voy a ir. Las personas tenían un pensamiento de Zaqueo. Y es que él no podía, no era digno de recibir a Jesús en su casa. La gente decía: este no es digno. Pero Jesús dice en el versículo 10: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús da una respuesta definitiva, y es que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Y ese hombre despreciado, marginado, ese hombre no digno de recibir a Jesús en su casa, fue un hombre que dio una muestra de la conversión. Muchas personas se creen dignos del Señor, pero no dan una muestra de la conversión hacia el Señor. Muchas personas pueden incluso considerarse indignas, pero esa persona está más cerca de convertirse a Dios porque está viendo su realidad humana. La Escritura dice que Jesús estaba pasando por Jericó y este hombre llamado Zaqueo quería ver a Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Era un hombre con una deficiencia, era un hombre con un problema y era de baja estatura. Cuando Jesús pasa por nuestra vida, cuando la presencia de Dios está siendo presente en nosotros, siempre va a haber cosas que nos impidan ver la gloria de Dios. Y es más, como no la podemos ver, no la podemos disfrutar. Siempre habrán cosas que quieran apartarnos del camino o del llamado que Dios ha hecho a nuestra vida. Siempre. Siempre van a aparecer enemigos. Siempre van a haber obstáculos. Siempre van a haber necesidades. El diablo jamás se quedará con los brazos cruzados. Él jamás va a permitir que la obra de Dios se haga tan fuerte en tu vida. El diablo siempre va a poner oposición. Siempre. Siempre va a haber oposición cuando usted quiere servirle a Dios. Siempre van a haber adversarios cuando usted le quiere servir a Dios. Usted baja de la montaña y usted lo primero que va a hacer es encontrar enemigos aquí abajo. Y sabe, muchas veces esos enemigos los encontramos en la iglesia. Muchas veces esos enemigos puede ser una de las personas que está a la par de nosotros. Personas que no quieren verlo a usted prosperar y crecer. Muchos de esos enemigos se encuentran allí en tu familia. Muchos de esos enemigos se encuentran allí en tus compañeros de trabajo o de estudio. O ese enemigo puede ser tu pareja, puede ser tu novio o puede ser tu novia. Personas que pueden servir de estorbo para que las promesas de Dios se cumplan en tu vida. Si ustedes jóvenes tienen un novio o una novia que en vez de ayudarle a encontrar los propósitos de Dios en su vida, lo que están haciendo es alejándolo, entonces mejor aléjese usted de él antes que él lo aleje a usted de Dios. Este hombre tuvo un impedimento y es que era de baja estatura. Pero este hombre, dice el versículo 4, se adelantó corriendo y subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí.
Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró, se bajó y muy contento recibió a Jesús en su casa. La bendición de este hombre fue muy grande porque tuvo a Jesús, al Rey, al Señor, a la palabra de Dios, lo tuvo allí en su casa. Dígame si no fue un gran privilegio de este hombre. Dígame si no es un privilegio poder sentarse a la mesa de Jesús, con Jesús, y poder conversar con Él. Dígame si no es un privilegio muy grande. Ahora, todos envidiamos a Zaqueo. Él hospedó a Jesús en la casa. Pero nosotros seguimos hospedando a Jesús en nuestra casa cuando abrimos las puertas de ella para que se predique la palabra. ¿Me están escuchando? Muchos siguen teniendo ese privilegio de poder tener a Jesús, a Dios. Imagínense la presencia de Dios en su casa, allí en la sala donde ustedes se reúnen, la presencia de Dios en tu casa. Es una gran bendición. Todos envidiamos a Zaqueo, pero mire, muchos no tenemos la capacidad de entender que cuando le abrimos la puerta para que se predique la palabra, no le estamos abriendo la puerta a un ser humano, le estamos abriendo la puerta a Dios. Le estamos diciéndole al Señor: Señor, ven y hospédate en mi casa. Ven a mi casa, Señor. Y cuando Dios llega a esa intimidad con Zaqueo, le dice lo siguiente. Bueno, en el versículo 7 está la oposición. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Cuando Dios comience a tratar en tu vida, muchos comienzan a murmurar, muchos comienzan a hablar, muchos comienzan a señalarte y a decir: este es un pecador. Y comienzan a enumerar los aspectos de tu vida y comienzan a infundir en las personas que oyen una actitud de señalar el error. Usted ha comenzado a servirle a Dios y habrán personas que murmuran, personas que hablen, personas que te critiquen. Pero usted tranquilo, hermano, que en su casa no se ha hospedado el hermano, en su casa se ha hospedado el Señor. Y va a pasar esto, mire. Versículo 8. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a darle a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Zaqueo, al ver a Jesús, al estar cerca de Jesús, él dijo resueltamente, si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. ¿Qué significa eso? Significa que en la vida de Zaqueo hubo una conversión. Él se encontró con Jesús y él entendió que las cosas que había hecho eran cosas que no estaban de acuerdo a la presencia de Jesús en su casa. No es de acuerdo a su trabajo, es de acuerdo al testimonio y a la vida y a la presencia de Jesús en medio de su casa. Él se encontró con Jesús y él dijo: voy a devolverle a los que he defraudado 4 veces. Y mire la respuesta de Jesús: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa.
Yo creo que esa salvación llegó a la vida de ese hombre. Si bien es cierto porque estaba Jesús, pero es porque tuvo fe en Jesús. La salvación viene por la fe. La salvación viene por la fe. Quiero que entendamos esto. Jesús llegó a la casa de este hombre, pero Jesús dijo las palabras: hoy ha llegado la salvación a este hombre, cuando vio lo que este hombre estaba dispuesto a hacer. Muchos estamos allí donde Jesús está, pero no nos tomamos de esa salvación. Muchos estamos allí o Jesús está, pero no somos capaces de dar ese paso de fe que nos permite descubrir la salvación de Dios. Muchos estamos aquí en la iglesia, pero no todos estamos disfrutando de esa salvación. Dios está en medio de nosotros, pero nosotros podemos estar lejos de Dios. Dios puede estar cerca, pero nosotros podemos estar lejos de Dios. No es simple y sencillamente viniendo a la iglesia. No es solamente abriendo las puertas de tu casa. Es que esa presencia de Dios debe de despertar en nosotros una conversión. Es decir, volvernos de esos caminos que de acuerdo a la presencia de Dios no son correctos. Y cuando hacemos ese tipo de cosas, la palabra de Dios es clara en decir: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación, ya que dice la Escritura, también es hijo de Abraham. Este hombre también es hijo de la promesa. Este hombre también lleva en su interior la fe de su padre Abraham. No es lo mismo decir este es descendiente o a decir este es hijo de Abraham. Alguien podrá tener un hijo biológico, pero haberlo dejado allí. Un hijo es la persona que reproduce la costumbre, el pensamiento, las actitudes de su padre. Un hijo es aquel que ha sido y está siendo formado por su padre. Y un día, cuando ese hijo llegue a ser adulto, esa persona va a reproducir lo que vio en su casa. Es decir, va a reproducir las cosas que vio de su padre en su casa. Y quiera que el padre le pueda demostrar y enseñar al hijo las cosas y los caminos de Dios. Es decir, este hombre es hijo de Abraham, porque es un hombre que tenía la fe de Abraham. Es un hombre que tenía la convicción de Abraham. Es un hombre que tenía el carácter de Abraham. No es solamente un hijo biológico. Es que muchos podemos no llevar la sangre de Abraham. Pero mire lo que dice primera carta de Pedro. Versículo 9, capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Antes no eran ni siquiera pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No cualquier pueblo, pueblo de Dios. Como nosotros, salvadoreños, tan lejos de esas tierras, podemos ser considerados pueblo de Dios por una razón: por la fe en Cristo Jesús.
Tu fe es la que te da dignidad de hijo y de hija de Dios. ¿Me está oyendo? Tu fe es la que te da la dignidad, es la que te da el título de ser llamado hijo y de hija de Dios. No es que pertenezcas a una iglesia, no es que cumplas con los requisitos de un ministerio, es que tu fe está en el Hijo de Dios. Y esa fe te hace a ti coheredera de las misericordias del Padre. Esa fe te acerca al Dios de la gloria. Esa fe es la que te permite disfrutar de ese título de ser llamado hija y hijo de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Les pregunto. ¿Quién es usted? Hija de Dios. ¿Quién es usted, hermano? Hijo de Dios. Somos pueblo de Dios. Pero ¿por qué podemos tener esa convicción? En nuestras venas pasa el ADN de Abraham en términos humanos, no. No somos israelitas. Es que ser hijo e hija de Dios no es cuestión de una nacionalidad. Ser hijo e hija de Dios no es cuestión de una religión. Ser hijo e hija de Dios no es cuestión de pertenecer a una iglesia, a una denominación. Ser hijo de Dios es ser comprado con la sangre de Cristo. Es tener la convicción y la fe que un día yo no era nada, pero Dios dio la sangre de su Hijo por amor a mí. Y eso me hace hijo de Abraham, hijo de Dios, hijo de la fe. Lo que Jesús estaba hablando de este hombre, volviendo allá al Evangelio de Lucas, es que este hombre, a pesar de todo, a pesar de sus errores, a pesar de lo que él era, en ese momento era hijo de Abraham, era hijo de la fe. Jesús en su ministerio recorrió tantos lugares predicando la palabra. Y al lugar donde él iba, siempre había, por un lado, milagros, pero por otro lado, polémicas. Por un lado hubieron sanidades, pero por otro lado hubieron murmuraciones. Por un lado hubo señales, prodigios y milagros, pero por otro lado hubieron personas llenas de envidia. Y es que la obra de Dios así es. Por un lado estará la obra de Dios haciéndose grande en medio de nosotros, pero por otro lado habrán personas hablando y murmurando de nosotros. ¿Cuántos comentarios escuchamos hay veces de personas que hablan en contra de este ministerio? ¿Cuántas veces nosotros como líderes escuchamos gente que pertenece a otra iglesia hablar mal de los renuevos? ¿Cuántas cosas escuchamos acerca de la obra que Dios está haciendo en este lugar? La gente es buena para hablar, pero el reino de los cielos no es cuestión solo de hablar. El reino de los cielos es cuestión de hacer. No es solamente hablar, es hacer las obras del reino de los cielos. ¿Cuántas personas pueden hablar de los jóvenes de esta iglesia, pero que ellos hagan lo que estos jóvenes hacen? ¿Cuántos padres de familia pueden criticar lo que los jóvenes están haciendo y decir eso no es de Dios? ¿Por qué no es de Dios? Porque no andan con un sombrero y una camisa manga larga. Porque no son como ellos quieren que sean. Porque no alaban como ellos alaban. ¿Cuántas personas murmuran y hablan cuando se hace una noche de héroes en un lugar? O cuando vamos a una noche de buenas nuevas y alabamos a Dios como nosotros lo hacemos. Cuando alabamos a Dios, sacamos lo que hay en nuestro interior. No nos guardamos nada. Así nos ha enseñado el Señor y así lo vamos a hacer. Alabamos a Dios de la misma manera en el templo y lo hacemos también en las calles. Si la gente nos va a ver mal, pues que nos miren mal.
Nosotros lo hacemos para Dios y punto. Dios, hermanos, está en medio de nosotros. ¿Cuántas personas se enojan por la obra de Dios en su vida? Siempre ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 10. 13:10 de Lucas. Un sábado, Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba ¿cuánto tiempo, hermanos? ¿Enferma? 18 años. ¿Alguien aquí tiene 18 años? Levante la mano. Los que tienen 18 años, ¿ya sacaron el DUI? No. ¿Qué esperan? Imagínense 18 años padeciendo una enfermedad. Si nosotros con 3 días que nos dio la chica, ya no aguantábamos. Y más cuando nos dio el resultado, cuando no podíamos ni caminar y ni ir al baño se podía. Y pasamos una semana, 2 semanas con ese dolor y no aguantábamos, más que los que somos llorones. Estábamos ahí lamentándonos. Ahora se imagina vivir 18 años atada por un demonio. Se imagina el vivir sufriendo una enfermedad, encorvada. La mujer estaba así, no podía enderezarse. Y había pasado 18 años viviendo con esa enfermedad y con ese demonio, con ese espíritu que la atormentaba. Y estaba allí en la sinagoga. Estaba allí rodeado de hombres expertos en la ley, hombres conocedores de la Escritura, pero hombres sin el poder de Dios. Cuando Dios aparece en la vida a través de Jesús, en la vida del ser humano, ¿sabe qué es lo primero que Dios hace en Jesús? Desarmar los poderes espirituales que atormentan al ser humano. Lo primero que hace es liberar a aquellos que están viviendo en opresión y en cautividad. No es posible que en este lugar estemos celebrando a un Dios vivo y exista junto con nosotros una persona que esté atada por un espíritu maligno. ¿Sabe qué sucede en el renuevo? Cuando subimos al renuevo y estamos allá alabando y se está predicando la palabra, de repente las personas comienzan, o el espíritu maligno comienza a manifestarse. ¿Sabe por qué es? Porque ellos no soportan la presencia de Dios. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque Dios camina con nosotros, porque Dios está con nosotros. Esta mujer tenía 18 años de ser hermana. Estaba allí junto con todos los hermanitos reunidos. 18 años. Y vivía atada a un demonio. Estaba allí, pero nadie había sido capaz de hacer algo por ella. Mas Dios mandó a su Hijo y Él sí tenía autoridad. Jesús llegó a ese lugar y Él sí tenía poder. Y pasó esto. Versículo 12. Cuando Jesús, ¿qué hizo? La vio. Eso es lo primero que hace Jesús. Jesús vio a la mujer. ¿Sabe qué es lo que el Señor hizo primero en nosotros y quiere seguir haciendo? Seguir viéndonos. Pero sabe muchos lo que hacemos es escondernos de Dios. Así como Abraham. Como Adán y Eva se escondieron del Señor. El Señor vio a la mujer y ¿qué hizo después? La llamó. No fue donde la mujer encorvada, sino que Él la llamó
la vio y la llamó. Y lo que le dijo es esto: mujer, quedas libre de tu enfermedad. ¿Y qué pasó? Al mismo tiempo puso su mano sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Él puso sus manos sobre esa mujer. El Santo, el Hijo de Dios, puso su mano sobre esa mujer, que les puedo asegurar que fue marginada por muchas personas por su problema físico que estaba atravesando. Fue marginada, pero Jesús la llamó, la vio y puso sus manos sobre ella. ¿Y qué hizo esta mujer? Al verse ya libre de este espíritu, alabó el nombre de Dios. Dios ha hecho algo en su vida. Dios ha traído liberación a tu vida. Dios ha traído restauración a tu vida. Entonces, cuando vengas a la casa de Dios, no te pares ahí como que eres un poste. Más bien alaba el nombre de Dios, porque estás reconociendo todo lo bueno que Dios ha hecho en tu vida. Celebremos la presencia de Dios. Es que si no tuviéramos a un Dios que sigue haciendo milagros en medio de nosotros, entonces mejor sentémonos. Pero si tenemos un Dios verdadero, alabemos el nombre de Dios, porque ese Dios ha hecho cosas grandes en medio de nosotros. Allí estaba la mujer encorvada, un día sábado, y aparecen en el versículo 14 unos que se indignaron, dice el versículo 14. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino y se dirigió a la gente. Mire, por un lado, tratemos de imaginar la escena. La mujer ahí sentada, encorvada, escuchando hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y de repente entra Jesús, lleno de la autoridad del Padre, y da una palabra. Jesús fijó su mirada en esa mujer. Jesús puso su mano sobre esa mujer. No podía tocarla porque era hombre y ella era mujer, añadiéndole a todas las cosas que tenía en contra esta persona. Usted puede tener en contra muchas cosas. Puede tener en contra la religión, puede tener en contra su familia, puede tener en contra tantas cosas. Pero si Dios fija la mirada en usted y si Él pone sus manos poderosas en usted, usted podrá tener en contra 1000 y poder tener a favor solamente uno. Pero si ese uno es Dios, ese uno será tan grande y más fuerte que el resto de oposición. Una gran oposición. Por un lado, Jesús sanando, y en vez de que eso se despertara en las personas que estaban allí, alegría al ver a aquella mujer sana, 18 años, lo que significó para los jefes de la sinagoga se llenaron de indignación, se indignaron. Y esta indignación lo quisieron transmitir al resto de la gente. Dice al final, bueno, en el versículo 14, a la mitad, se dirigió hacia la gente. ¿Sabe qué quería hacer este hombre? Quería deslegitimizar el ministerio de Jesús. ¿Sabe qué quería hacer este hombre? Es poner en contra a la gente de Jesús. ¿Sabe qué hacen muchas personas cuando la obra de Dios se hace evidente y se llenan de envidia? Es irle a contar a otros cosas de usted. Eso es lo primero que hace la gente. Este hombre estaba indignado, dice la Escritura, pero no se guardaron para sí mismos la indignación, sino que quisieron envenenar al resto de las personas y ponerlos en contra de Jesús. Muchas personas
van a querer envenenar a otros en contra de usted. Muchos. Ahora, usted debe de tener una postura, y es no llenarse su corazón de enojo contra esa gente que anda hablando en contra de usted. Y las personas que escuchan, que oyen y que prestan sus oídos a este tipo de comentarios, usted debe tener mucho cuidado que su corazón no se amargue contra un hermano, que su corazón no se amargue contra un líder, porque probablemente ese hermano y ese líder tengan la madurez espiritual para poder llevar una vida en paz y un ministerio en paz, pero usted estará con un corazón envenenado. Y los que envenenan, tengan mucho cuidado, porque no sabemos el poder de las palabras que estamos diciendo. No sabemos si a través de lo que le estamos diciendo a otra persona, lo estamos sacando del camino de Dios. Y eso, creo, hermanos, sí sería meternos en serios problemas con el Señor. Estos indignados comenzaron a hablarle a las personas y dijeron: hay 6 días en que se puede trabajar, así que venga unos de esos días para ser sanos y no el sábado. Jesús tenía una prioridad, y la prioridad de él no era guardar las tradiciones de ellos. Él tenía una prioridad, y su prioridad era salvar la vida del ser humano. Nosotros aquí no estamos, hermanos, para querer decir somos los mejores o no. No estamos aquí para guardar cierta metodología de hacer un ministerio. Estamos aquí para preservar la vida de otros. El interés de Jesús en este pasaje es hacer misericordia de esta mujer. Y él hizo lo que tuvo que hacer y fue asesinado porque él tuvo un interés, y es salvar lo que se había perdido. Si ese interés es el interés de todos los que estamos aquí, si nuestro interés es que la vida del ser humano pueda tener un tiempo nuevo y un tiempo de salvación, ¿qué importa si esa salvación llega a través de usted o a través del hermano? ¿Me está oyendo? Porque muchos quisiéramos que esa obra y esa salvación llegara solamente a través de mi boca y a través de mis manos. Pero si llega a través de bocas de otras personas, de otros hermanos, ¿qué importa? Lo importante es que hagamos la misión de Dios y hagamos la obra de Dios. ¿Qué importa con los motivos que se haga? Lo importante es que se predique a Jesucristo. Jesucristo tenía un interés, y es salvar la vida de esta mujer y devolverle la salud, aunque esto lo llevó a él a ser criticado. Cuando una persona tiene un sincero deseo en su corazón de hacer las cosas para Dios, siempre va a haber oposición. Siempre. Siempre van a haber enemigos. Siempre van a haber personas, situaciones o cosas que se levantan y quieran detener esa obra. Cuando esas cosas suceden, no tomemos el templo de Dios como un lugar de refugio. Oiga, ¿de qué sirve que nosotros vengamos a refugiarnos y a defendernos una y otra vez y no atacamos? Y la manera de atacar es yendo a las colonias, a las ciudades, a predicar el evangelio. Muchos tomamos el templo como un lugar de refugio, donde nos escondemos de nuestros problemas
Pero de los problemas, hermanos, no hay que escondernos. De los problemas hay que enfrentarlos. De los enemigos no hay que escondernos. Del enemigo que nos ha declarado la guerra, de él no hay que escondernos. De él hay que atacarlo. Mire lo que dijo Nehemías. Acompáñame a Nehemías. Nehemías capítulo 6. Usted ha tenido la oportunidad de leerlo. Cuando Sanbalat y otros hombres se opusieron a la reconstrucción y enviaron cartas a Nehemías, enviaron cartas a este hombre para querer persuadirlo y infundirle temor para que no continuara la obra que Dios le había encomendado. Y le dicen en el versículo 10, le mandaron a decir: reunámonos a puerta cerrada en la casa de Dios, en el interior del templo, porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitarán la vida. Reunámonos en la casa de Dios y escondámonos en la casa del Señor. Este lugar no es un escondite de temerosos. ¿Me está oyendo? Este no es un escondite de cobardes. Este es un lugar para recibir la palabra, para fortalecernos de esa palabra, de esa presencia de Dios, e ir al lugar donde está nuestro enemigo, enfrentarlo y vencerlo. No es un lugar para escondernos. Mire la respuesta de este hombre. Pero yo respondí: yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. Los hombres como yo no andamos escondiendo ni evadiendo las responsabilidades. ¿Usted es un hombre de Dios? Les pregunto, ¿es un hombre de Dios? No se ande escondiendo ni evadiendo responsabilidades que se han desprendido de la palabra de Dios para su vida. Usted es una mujer, es una sierva de Dios. Hermanas, ¿son siervas de Dios? No se escondan ni evadan responsabilidades, aun cuando la disfracemos de decir estoy en la casa de Dios. Muchos vienen los días domingos para aliviar una pena, para aliviar algo en su interior y decir, pues me quiero poner en paz con Dios. Pero el venir a la iglesia no es solamente eso, hermanos. El venir a la iglesia es venir a fortalecernos, a escuchar la palabra, a orarle a Dios, a ser ministrados, a cantar, a alabar. ¿Para qué? Para que vivamos un tiempo de confort, para que vivamos un tiempo bonito y agradable en la iglesia, para que nos sintamos agradados con el tipo de alabanza que escuchamos, para que nos sintamos bien y podamos sentirnos en nuestro interior tranquilos. Yo creo que no. Este hombre dice: yo no soy de los que se esconden en el templo. Yo voy y pongo la cara frente a mi enemigo. Si queremos ser una iglesia que impacte este país y los lugares donde vivimos, no es estando encerrados en estas cuatro paredes, es predicando el evangelio a cada lugar. Es predicando el evangelio, es estando donde las jóvenes están muriendo. Es predicarle a esos jóvenes en las calles. Es predicarle a los jóvenes en los colegios y escuelas. Es predicarle a las mujeres en las casas. Es predicarle a los hombres en las calles. Eso hizo Jesús.
Y eso debemos de hacer nosotros como iglesia. No escondernos en cuatro paredes. Aquí podemos venir a recibir la dirección de Dios, pero luego debemos de ir a las calles a ejecutar lo que Dios y las órdenes que Dios nos ha dado en este lugar. Y cuando hagamos esas cosas, vamos a enfrentar oposición. Pero hermanos, el Dios que nos sostuvo, el Dios que nos vio, el Dios que nos llamó, también será el Dios que extenderá su mano y nos sacará siempre en victoria. Amén. Póngase de pie entonces.